más en este día a leer el libro de Lucas, en el capítulo 12, un pasaje que leímos hace unas cuantas semanas atrás y que nos va a volver otra vez a traer luz sobre lo que queremos hoy en este día, el Espíritu Santo y yo compartir, porque no se trata de lo que yo quiero compartir, sino de lo que Dios quiere compartir. Así es que Lucas, en el capítulo 12, vamos a mirar una parábola que va a tener algunos elementos que nos va a permitir ir a otros pasajes, pero de momento vamos a mirar esta parábola que está en el capítulo 12 de Lucas, versículo del 35 al 38. Vamos a leer solamente esos 4 versículos para que podamos entonarnos, poder primeramente enfocarnos sobre lo que estamos haciendo. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No sé si usted lo sabe, pero el libro o el Evangelio de Lucas es un libro que habla mucho de la luz, de lo encendido, del estar atentos, del velar. Es un evangelio que habla mucho del estar atento, del permanecer, del velar. Lucas 35 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La parábola sigue, pero como no vamos seguramente a llegar más allá, pues vamos a dejarla aquí en este momento. Aquí tenemos un relato sobre Jesús hablando sobre, sin lugar a duda, la segunda venida, los tiempos finales, y hablando expresamente sobre cuál es la actitud que tenemos que tener como iglesia ante los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Posiblemente estamos más cerca del final de la humanidad que hace 2000 años que se escribió esto, bastante más cerca. Por tanto, tenemos que estar posiblemente más atentos a lo que posiblemente hemos estado en este tiempo, porque los tiempos finales son muy reales y esto es una advertencia para estas cosas. Estas personas que están aquí en el relato, en la historia, son siervos, son esclavos. La palabra que se usa es doulos, que significa esclavos, que sirven a un dueño, un amo o un señor. Aparentemente el dueño se va, el dueño está en unas bodas, algunos dicen que es el padre, da igual, él se ha ido, ha dejado a sus siervos en su heredad y él regresa y está haciendo una advertencia de la necesidad de que tienen que estar atentos para cuando él regrese, le abran la puerta, le alumbren con las antorchas y las lámparas y él pueda volver a su casa. Como las bodas en aquellos días se hacían casi siempre de noche y casi siempre duraban varios días, los siervos tenían que estar atentos a esta situación. El versículo 35 es muy especial porque habla de dos cosas, que es el vestido que se usaba en aquel tiempo y que ponía a los siervos en acción. Disculpe lo que voy a tener que hacer, porque como yo no voy vestido con una túnica, tengo que explicarles qué significa esto y cómo se vestía y cuál era la realidad de lo que significa este mensaje o este pasaje. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque esta es una acción que hace que los esclavos estén listos, preparados para correr si el Señor los necesita. Por tanto, esto es una acción que hace que estas personas que son esclavos estaban siempre atentos a lo que el amo pidiese y corrían hacia él. En aquel tiempo no se usaban pantalones como nosotros, se usaban túnicas y por tanto correr con una túnica no es sencillo y trabajar con ella tampoco, porque en muchas ocasiones se la pisaban y en muchas ocasiones estorbaba para un movimiento mucho más libre. Para trabajar en el campo y usar túnicas no era sencillo. Por tanto,
las túnicas requerían de una forma de poderlas usar. Normalmente se ponían unos cintos de tela o de cuero alrededor de su cintura. Y lo que ellos hacían, disculpe que tenga que hacerlo así, lo que ellos hacían es que con la túnica, la parte de atrás, se la subían hasta arriba, la metían dentro del cinturón y el cinto y permitía, entre comillas, unos pantalones tipo bombacha, donde tenían mayor libertad para poderse mover. Ese es el término que se usa ahí, ceñir los lomos, porque representa la manera en la que los siervos toman su manto, toman su túnica y la ciñen para estar listos. Porque si se requiere del servicio para abrir o para ayudar o para poder servir a su amo, tienen que estar prestos para correr a eso. Y correr con una túnica es bastante complicado. Ese es el término que se usa, ceñir. Los tres principales oficios que usaban el cinto, uno de ellos eran los guerreros. Los guerreros se ceñían sus lomos y los guerreros se ceñían con un cinto porque incluso ahí mismo ponían sus propias armas. Algunas veces una daga, a veces colgaban una espada. Por tanto, ceñir los lomos era parte de la historia que todo guerrero usaba para ir a la guerra. ¿Usted cree que se puede correr con una túnica en la guerra? Si tienes que salir corriendo o esconderte, no puedes hacerlo. Entonces se ceñían. Por ejemplo, los viajeros también se ceñían, porque era necesario que para que se pudieran mover por diferentes lugares y tener que subir escarpados y levantar piernas, es muy difícil hacerlo con túnicas. Qué gran invento el de los pantalones, pero en aquel tiempo no existía ese invento. Por tanto, el ceñirse era parte de eso. Pero el tercer oficio que usaba el elemento de ceñirse eran los esclavos. Los esclavos siempre estaban, la mayoría del tiempo, ceñidos para lo que se necesitase. Imagínate si hay que lavar los pies, imagínate si hay que hacer una labor doméstica en el hogar, si hay que correr a traer granos, si hay que correr a traer agua porque el dueño lo pedía. Entonces había que estar siempre preparado para eso. La acción de ceñirse no era una acción aislada, no era algo que ellos hacían de vez en cuando. Nosotros a veces pensamos que esto es, cíñete los lomos. Ah, bueno, pues nada, nos ceñimos el domingo los lomos y el lunes hasta el siguiente domingo lo hacemos. No, esto no era una acción aislada. Era parte de la forma, de la manera en la que ellos se desenvolvían. De alguna forma era el vestido de la acción. Diga, vestido para la acción. O sea, no era simplemente una situación que se escapaba de vez en cuando a tener que realizarla, sino que era un acto que todo el tiempo estaba presto en su estilo de vida. No es algo aislado, es algo que muestra y demuestra premura, disposición, actitud. Por eso Jesús usa ese ejemplo para hacerle decir a los discípulos, o sea, a nosotros, estar siempre listos, preparados, ceñidos los lomos. ¿Recuerda la armadura de Efesios 6? ¿De qué se habla? Ceñidos los lomos con la verdad. Y habla de este mismo elemento, de sujetarse, de amarrarse bien a la verdad de Dios en tu vida. Porque hay un perverso que es especialista en ser un ¿qué? Un mentiroso, un acusador. Y es bueno estar ceñidos con la verdad, estar amarrados a la verdad, sujetarte en la verdad de Dios. Y usa ese término. En la armadura de un guerrero también se ceñían los lomos con un cinto. Así es que en realidad tenemos un elemento que primeramente son estos cintos para ceñir a los esclavos, y tenemos un segundo elemento que se usaba mucho, que son las lámparas. Hoy le apretamos a un interruptor y tenemos luz, pero en aquel tiempo no era así. De hecho, gran parte de las casas y de los lugares donde los hebreos vivían, o en el Medio Oriente se vivía, no había luz. Todo lo que existía de vez en cuando eran algunas teas o algunas antorchas basadas en algunos utensilios de barro que llenaban de aceite y con una pequeña madeja de algodón o de tela mojada en el aceite hacían que ardiese.
y lo único que podía es que a lo mejor algunas de esas teas o antorchas alumbraban un poquito de la casa, el resto era una completa y total oscuridad cuando llegaba la noche. Por tanto, a las 6 de la tarde, como los pollos estaban en la cama, porque total, ¿qué iban a hacer si no tenían más opciones? Por tanto, el concepto de llevar la lámpara revela que cuando el amo o el dueño viene, que además viene condicionado con que muchos de los siervos le ayuden con la antorcha para caminar y no tropezar, hace que cuando él llegase a la casa encontrase otros siervos que estuviesen con sus teas iluminadas y lo conducían a sus aposentos con la luz encendida ahí de esas antorchas. Él se podía lavar, le podían ayudar, se podía poner su pijama de raso, ¿no? Era ese el que usaba, y después se iba a la cama. Si el hombre quería cenar, entonces le ponían, y había hombres expresamente como antorchas vivas, que su única misión era permanecer para producir luz en el lugar donde estaban. Algunas de esas pequeñas vasijas de aceite estaban alrededor de la casa, pero la mayoría de las veces se usaba a los esclavos como antorchas para permanecer ahí, con una tea o con una vasija de aceite o con pues a veces usaban como unos espartos que quemaban. Por tanto, esta misión era misión de esclavos. Esta era una misión de mucha utilidad y se valoraba en gran estima las lámparas vivas, porque eran personas que se les requería sobre todo en los días de la oscuridad. Qué importantes son las lámparas vivas en los días de la oscuridad. ¿Usted cree que hoy no es importante que haya profetas de Dios que nos anuncien las cosas que debemos de saber? ¿Qué tal si hoy Dios pudiera usar a muchos de nosotros para que fuésemos antorchas vivas, para mostrar, para manifestar, para hablar lo que Dios tiene que decirnos? ¿Qué tal hermoso sería que fuéramos antorchas vivas que estamos siempre prendiendo alrededor para que todo lo que está a nuestro alrededor tenga al menos luz? Yo no puedo iluminar toda la ciudad, pero puedo iluminar una parte de mi barrio, una parte de mi ciudad, puedo iluminar mi propia casa. Por tanto, esto es una acción más que nos habla de la capacidad, de la disposición, de la expectativa, de facilitar, de iluminar, de revelar. Mire, un siervo doméstico o un esclavo vivía para su amo. Hoy es difícil poder comprender este sentido, pero en aquel tiempo vivía para su amo, no vivía para otra cosa. Su única finalidad de vida era hacerle y facilitarle al amo la vida más sencilla. Estaba para su servicio total. Así que aquellos que llevaban en sus manos una antorcha y iban ceñidos en sus lomos eran tomados realmente como siervos muy útiles para la labor que se ocasionaba. Me gusta mucho el versículo 36. Mire conmigo aquí otra vez y dice aquí: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue y llame, mire cómo dice, le abran enseguida. O sea, no sé a quién le gusta cuando está llegando cargado del supermercado y llama a la casa, y entonces llama al portal o al timbre y está con las 4 o 5 bolsas cargados. ¿A quién le gusta que tarden en abrirle? ¿Cuál es una de las cosas que apreciamos mucho cuando estamos cargados? ¿Qué cosas apreciamos? Que nos faciliten, que nos abran. No hay nada más tremendo que la mamá llega a la casa con 5, 6, 7 bolsas de la compra y los hijos están jugando ¿cómo se llama? A los jueguitos estos, y entonces mamá está llamando al timbre y ninguno de ellos quiere abrir. Y le dice el uno al otro, pero abre tú, no, yo no abro. Tú. Y mamá venga a tocar y venga a tocar. Ahora traslade esto a este tiempo. ¿Usted imagina que algunos de esos esclavos eran capaces de decir, no, es el dueño, que espere, total, no le va a pasar nada? Usted sabe perfectamente que eso sería ocasión posiblemente de cancelar la vida aún de ese hombre, porque los esclavos estaban supeditados aún a la voluntad de los amos y la vida de ellos estaba en manos de los amos. Por tanto, en aquellos días era muy importante
comprender la celeridad con que esos hombres actuaban. Era muy importante. No se puede estar listo si tú no estás preparado. ¿Qué tal si el Señor viene, tú estás medio dormijando en la noche, el Señor viene a las 3 de la mañana de la boda y está llamando a la puerta, aporreándola, y tú no estás listo para correr a abrirle? Entonces tienes que volverte a poner el cinto porque te lo has quitado, porque te molesta con la barriga para dormir, y entonces de repente, entonces tienes que ponerte, mirar a ver si la lámpara, uy, se me acabó el aceite, espera que la encienda, y entonces voy a ver si puedo salir corriendo. ¿Cuánto tiempo pasaría para lograr que ese esclavo llegase para atender a su amo? Posiblemente algún tiempo. Los tiempos de antes no son nuestros tiempos, y la celeridad como se vivía antes no son la celeridad que se vive hoy. Por tanto, si aquí habla de celeridad y habla de abrir rápidamente, nada tiene que ver con el rápido nuestro de hoy. Significa que en aquel tiempo, si algo era rápido, era muy rápido porque todo era muy lento. ¿Me explico? ¿Cómo era la vida en aquellos días? Bien lenta. Pero cuando se requería un servicio de este nivel, se necesitaba celeridad. Así es que esos hombres con esos lomos ceñidos y esas lámparas eran señales, personas, vidas que servían y que estaban en alerta constante para servir. Sus vestidos, sus utensilios eran para días importantes. Tenían que estar en la disposición de este tiempo. Hay lámparas para un tiempo y hay lámparas para días donde se necesita en gran manera la lámpara de Jehová. Hay días donde necesitamos quizás que Dios nos hable, pero hay días donde necesitamos urgentemente que Dios nos revele su voluntad a nuestras vidas. Hay una dispensación en este pasaje que habla de la luz, pero hay una dispensación que habla de la oscuridad en la que se vive en la noche. Aquí en el versículo 38 se hablaba de las vigilias, de los tramos. Los romanos tenían 4 vigilias, los hebreos tenían 3, pero habla de las horas de la noche, las más duras, donde más se duerme uno. Por tanto, todos los días y todas las ocasiones en las que se necesitaba la luz, normalmente tenía que ver con las ocasiones y los días donde más oscuridad había. No se puede, amado, no se puede ser dueño de una hacienda y tener esclavos que no sean capaces de estar listos cuando el dueño los necesita. Y ahora no se puede vivir en días de oscuridad sin luz y sin lámparas. No se puede subsistir si no tenemos la luz de Dios. Es muy difícil subsistir en este tiempo si no hay revelación de Dios. Algo que me asombra en este tiempo, gran parte de lo que escucho y oigo de muchas personas y muchos cristianos, es que se nos ha olvidado el vocabulario espiritual en este tiempo. Hablamos mucho de COVID, de vacunas, de cosas, de lo que dijeron, de lo que me han dicho, de lo que me parece. No es que dicen esto, no es que dicen esto otro, no es que parece que dicen esto otro. Pero escucho muy poca gente hablar de lo que Dios dice. Me ha sorprendido ver personas que conozco de años y de muchos tiempos que cuando los escucho hablar no son capaces de mencionar una sola palabra en la que Dios aparezca en medio de esta oscuridad. Hablan de las noticias, hablan de las cosas, hablan de las situaciones, hablan de lo que conocen, entienden o les parece, pero pocas veces hablan de lo que Dios dice. Hay poco vocabulario de Dios en nuestras bocas, tan poco que estamos sumergidos en la oscuridad de este tiempo. Estamos sobrecogidos por la muerte, sobrecogidos por las noticias, y nos es difícil poder comprender, entender, si no tenemos luz de Dios. Yo escucho, le aseguro que escucho semanalmente muchos predicadores, muchos pueden ser 10 o 12 todas las semanas, diferentes formas y medios intentando ver qué Dios está diciendo, a ver si alguien tiene alguna respuesta sobre qué piensan de la vacuna, qué piensan de lo que hay que hacer, qué piensan del tiempo que la iglesia vive. Y lo que me llama la atención es que de las personas o ministros que escucho, veo poca luz en lo que escucho, porque nada de lo que me dicen me aclara,
No significa que sean peores o mejores, simplemente me hace ver que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y cuesta tener la luz de Dios en nosotros. Es costoso. Por tanto, si no estamos alertas, si no estamos vigilantes, se pierde la intensidad que se requiere en este tiempo, porque este tiempo requiere de intensidad espiritual. Y podemos estar muy acomodados como aquellos, y cuando viene y llaman a la puerta, ni estamos ceñidos ni tenemos lámparas para entender. Aquel que nunca fue esclavo no conoce las pretensiones de un amo. Y aquel que nunca ha conocido a Dios no conoce cómo a Dios le gusta que le sirvan. Porque Dios tiene una manera en que tú le tienes que servir. No es a tu manera. Hay una manera en la que a Dios le gusta que le sirvan. Y hay algo que es sorprendente, es que Dios es suficientemente claro y nada es suficientemente liviano en Dios para que nos demos cuenta que Dios tiene una forma siempre de requerir nuestro servicio, alertas, dispuestos, presentes. Tenemos un Señor presente en la iglesia, ¿verdad? Presente. Y quizá usted no sabe de dónde viene esa palabra, pero esa palabra viene de los retiros de hombres que hemos hecho por muchos años, que les llamábamos presentes. ¿Por qué? Porque los hombres están muy ausentes, precisamente por eso. Porque hay que estar presente entre tanta ausencia. Así es que, si tú quieres servir a Dios como Él merece y como le gusta, hay un elemento que no puedes nunca perder. Por eso Jesús aquí lo aclara. Miren, amado, todo este capítulo de unos cuantos versículos habla de estar presente, de estar atento, de estar vigilante. Todo el tiempo es así. Hay varias parábolas muy claras sobre estar presentes en este tiempo. Nada es suficientemente rápido hasta que aparece algo. Es probable que tú pases toda la vida esperando que Cristo viene tan tranquilo porque Él no viene todavía, hasta que un día aparece y te halla sin estar listo. La muerte es así. Es suficientemente lenta para que no aparezca y suficientemente rápida para que te sorprenda. Estos días oí el testimonio de un pastor que decía que estando predicando, una mujer en la iglesia se desvaneció y murió, súbitamente murió. Y él decía, fue tan sorprendente, dice que paré de predicar porque esa acción predicó sola. Dice, nos tumbamos de rodillas, nos pusimos a llorar, es decir, Dios mío, definitivamente no nos damos cuenta que esto es así. Lo que puede parecer muy lento por un tiempo, de repente un día aparece muy rápidamente. Usted puede hablar con personas que han perdido seres queridos y puede ser que le digan, es que ha sido tan rápido, ha sido tan increíble, no nos hemos dado ni cuenta. Por tanto, al principio puede parecer que somos pacientes, pero después la vida necesita precisión. Porque estos siervos necesitaban precisión en lo que hacían. ¿Tú te imaginas como estas películas de los cómicos que te ciñes mal el asunto, te lo pones de una manera mal y cuando vas a salir sales corriendo y te tropiezas y te caes? Y entonces ahí mal, ¿cómo puedes? La lámpara se te cayó, ahora no sabes dónde está el aceite. Sería un sketch de Mota. En aquel tiempo no había capacidad para improvisar. Estaban entrenados para ser precisos. Quiero decirte que hay una necesidad de mantenernos en un estado de luz. Hay una necesidad de mantenernos en un estado presto a Dios, una sensación de permanencia constantes. Por eso los lomos es una actitud, habla de la actitud, ceñir los lomos habla de la disposición y la luz habla de la demostración, de la preparación, de la devoción, de la disposición, de la oración. Por tanto, hay dos elementos. Uno es estar listo, estar preparado, estar dispuesto, y otro es orar, clamar, velar, mirar, observar, estar atento a lo que Dios está todo el tiempo diciéndonos.
No estamos demasiado ocupados en lo que significa estar preparados y puede ser que a lo mejor nos pille desprevenidos. La pandemia pilló desprevenido al mundo entero. Nadie ha sabido ni sabrá en los próximos años cómo va a combatir con todo esto. Nadie. Miren, la batalla de las vacunas ha sido una batalla económica, nada más que eso. Hoy salió la grata noticia de que la vacuna más efectiva aparentemente y que todo el mundo se siente tranquilo cuando se la ponen es la vacuna de la empresa Pfizer, una de las multimillonarias farmacias del mundo. Pfizer fue, por ejemplo, el que inventó la Viagra. Pfizer es uno de los farmacias que tiene la mayoría de las patentes del mundo. Son los multimillonarios del mundo. Pfizer saca una vacuna de primera dosis rapidísima y se da cuenta que si le mete a la gente en una sola dosis toda la vacuna, la puede matar. Y entonces tiene que idear que vamos a hacerla en 2 vacunas. Ahora dice que hay que hacer 3 vacunas. Entonces, ¿cómo se trata esto? No se trata de medicina, se trata de economía. Si tú vacunas a 2.000 millones de personas con 2 dosis, son multiplicar el dinero que tú vas a ganar. Pero si ahora pones una tercera dosis, es 3 veces el dinero que van a ganar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de algo más que solamente salud. Usted y yo somos perfectamente conscientes que esto es algo más que salud. Aquí hay muchos intereses económicos detrás de todo esto. Miren, España lleva haciendo la vacuna más de un año, una vacuna especial, en una empresa en Galicia. Lleva un año investigando y ellos han dicho, llegaremos tarde, pero ellos dicen, pero llegaremos seguros. Ellos han preferido, ellos dicen así, usted puede leerlo, Naturmar se llama la empresa, Naturmar. Ellos dicen, preferimos pagar el precio alto de la desgracia de no vender los millones que otros venden, pero el día que saquemos algo que sea seguro para todos. Pero ¿qué sucede, amados? Los intereses son tan grandes y tan altos. Por eso, cuando yo miro esto, digo, Señor, ¿de verdad estamos atentos? ¿De verdad sabemos lo que está sucediendo? ¿Alguien tiene una voz para decirnos, cuidado, no hagamos esto? ¿Alguien tiene una voz? ¿Alguien está listo y ha estado suficientemente precavido para saber cómo tenemos que actuar? ¿Alguno tiene algo que decir que Dios le haya revelado sobre este asunto? Hasta lo que yo sé, no escucho casi nada. Lo que escucho es que yo confío en Dios, que Dios me inmuniza, y por otro lado escucho que no le creo al diablo, que a mí no me van a poner eso porque el diablo es del diablo y a mí no me van a poner un chip para controlarme. Entonces escucho ambas interpretaciones que son muy sesgadas de la realidad. Así es que me parece, amado, que en este tiempo apenas hay una pequeña apertura a la luz de Dios. Y la oscuridad de hoy no es la oscuridad de hace 20 años. Y la oscuridad de nuestros tiempos no es la oscuridad de hace 3 años atrás. Y lo que vivimos hoy es escandalosamente oscuro. Y vivir en esta oscuridad sin luz de Dios es realmente muy penoso. Porque nos va a hacer tropezar mucho, porque vamos a tener muchos tropiezos en nuestras vidas. Porque no nos va a permitir vivir, porque no nos va a permitir subsistir espiritualmente para este tiempo. Mira, no parece que pasa nunca nada hasta que pasa. ¿Tú sabías eso? No parece que nunca pasa nada, nada pasa hasta que de repente un día pasa. Así es este tiempo. Nadie sabe abrir una casa a menos que esté familiarizado con ella o al menos sea el dueño. Por tanto, estas personas que están aquí no son solamente siervos y esclavos normales, son esclavos habituados a tener las llaves de la casa del dueño, las llaves de la puerta, los secretos guardados de dónde está la seguridad de una casa. Esta es la iglesia. Aquí habla de la iglesia, no habla de muchachos, ni de gente, ni buenas personas. Habla de la iglesia de Jesús, a la cual se le ha dado las llaves del reino. Por tanto, qué confianza la del amo
que nos ha permitido ser esclavos con dominios en su casa. Usted y yo tenemos dominios. Él nos ha permitido dominar, tener el dominio, llaves. Nos ha dado autoridad sobre elementos de este tiempo y de esta vida para poderle decir en el nombre de Jesús, fuera enfermedad, fuera dolor, fuera circunstancia. Le ha dado Dios a la iglesia de Jesucristo una oportunidad de dominar. No hay en este tiempo una señal más difícil de poder comprender si no tenemos una luz de Dios. No hay nada más extraño que podamos poder comprender y analizar si no tenemos la luz de Dios. Seguirá siendo extraño, sin conocimiento y sin entendimiento. No hay nada más poderoso que podemos obtener que tener las llaves con la autoridad que Él nos ha dado para subsistir en la casa de Dios. Usted quiere seguridad, solo la hallará en su casa. Usted quiere luz, solo la hallará donde se provee aceite. Usted quiere dominar en el momento de la dificultad y que Dios le advierta de las cosas que van a acontecer, hágase amigo de Dios. Eso es lo que le pasó a Abraham. ¿Por qué Dios le reveló lo que le iba a pasar a Sodoma y Gomorra? Porque Abraham era un amigo de Dios. Este texto habla de la relación entre los amos y los siervos. Quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 17, los amos y los siervos. Porque esta relación de amos y siervos es muy incomprendida y muy poco conocida en este tiempo. De hecho, en alguna manera es indignantemente brutal. Si esto que yo voy a leer ahora lo leyéramos en las Naciones Unidas, encarcelaban a este amo. Aquí dice, capítulo 17 de Lucas, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Yo pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Si esto lo lees en la Asamblea de los Derechos Humanos, te meten en la cárcel. Pero esto era la actitud de un esclavo y de un siervo y de un amo en aquellos días. Esto era esclavitud. Un hombre que venía cansado de trabajar todo el día en el campo y no se sentaba a ser servido, sino después de venir del campo, el dueño le estaba esperando para que le sirviese. Y después que le servía y lo acostaba y le cantaba una nana para que durmiera el amo, después él comía. Y si en la mitad de la noche quería un poquito de agua, se iba a levantar al pozo a por ella, llamaba al sirviente para que se la trajera. Por tanto, esto es indignantemente brutal. Esto es tan indigno que si a mí me llegan a decir que yo tengo que ser un esclavo de este nivel, en el siglo XXI nos ofendería. Porque lo que yo escucho casi siempre tiene que ver con los derechos que tenemos, que Dios no nos hace esto, que Dios no nos hace aquello, que son... Pero es que aquí Jesús es el que está hablando. Y le está diciendo, es que vosotros sois iguales. Aun cuando hacéis lo que tenéis que hacer, todavía tenéis que seguir estando prestos a servirme. Por tanto, es difícil. Este es un constante estado de atención donde Dios quiere mostrarnos lo que es la relación entre un siervo y un amo. Eso es lo que quiero compartirles, lo que describe la relación en este tiempo de un siervo y un amo, la intención que Dios tiene. Cuando Jesús habló así en Juan 12, y está hablando, perdón, en Lucas 12, y está hablando también en Lucas 17, Él quiere que nosotros entendamos qué le gustaría a Él que fuésemos, cómo le gustaría que fuésemos. A lo mejor tú crees que como tú eres es como a Dios le gusta que seas, pero a lo mejor no te has dado cuenta que nada tiene que ver lo que tú eres a los gustos de Dios. Y es muy probable que lo que tú crees que a Dios le gusta no es lo que le guste. Posiblemente te gusta a ti, pero no es lo que le gusta a Él. Y esto es lo que quiero compartir, es la relación entre el amo y el Señor. Perdón, entre el amo y el esclavo.
la relación entre el señor y el esclavo de la hacienda. El gozo para algunos de estos siervos era agradar al amo, porque su vida era tan penosa que simplemente el hecho de agradar al amo era para ellos máxima satisfacción. El hecho de vivir cada día sin que le fuera cortada la vida, ya para un esclavo era gran satisfacción. El gozo era estar presto para servirle, facilitadores, listos, personas y siervos que favorecían al amo. Trae este punto del ámbito físico y tráelo al espiritual. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la mayor satisfacción tuya con tu padre? Si te miras bajo el punto de vista de ser un hijo, escucha esto, un hijo de Dios, y buscas que Dios sea para ti tu padre, la mayor complacencia para ti es que tu padre te dé todo lo que tú necesitas y quieres. Y cuando no te lo da, no te gusta como Dios te trata. Pero si tú miras tu relación con Dios no como hijo, sino como esclavo, como siervo, tu mayor satisfacción será cada mañana solamente vivir. Exclusivamente decir al Señor, gracias por darme la vida en este día. Eso ya en sí mismo requiere de nosotros una atención para darnos cuenta que si Dios quiere hacer así, se acabó lo que somos. Se terminó lo que somos. Así es que la dinámica de este tiempo es aprender la normalidad de relaciones donde hay un orden y donde hay un servicio a Dios. La dinámica de esta parábola es no tanto que hablemos de cuánto servía, sino la dinámica es cómo mantenemos en este tiempo de oscuridad luz en la casa. La dinámica en este tiempo es cómo nos mantenemos prestos cuando hay tantas distracciones. Te lo vuelvo a repetir, son dos cosas que hay que aprender. Cómo nos mantenemos iluminados entre tanta oscuridad. Cómo hacemos que podamos tener luz cuando vemos a nuestro alrededor tanta oscuridad. Y cómo nos mantenemos prestos, listos, preparados, con disposición, donde hay tanta comodidad. Porque vivimos unas vidas muy cómodas. Un cristianismo tremendamente cómodo. Tan cómodo que es insultante. Tan insultante, amados, que si Dios viniera hoy aquí y se pusiera, seguramente con el látigo se quedaba corto. Porque nuestro nivel de comodidad es espantosamente insultante. Ya hasta venir a la iglesia un domingo nos es costoso. Ya hasta hacer cualquier cosa, aunque sea pequeña, es como si nos estuvieran arrancando la misma vida. Y hoy la advertencia de Dios a la iglesia es: estáis dejando de ser siervos útiles. La oscuridad lo que revela sin lugar a duda es la necesidad de la luz. Hoy la necesidad no es que nos aprendamos los síntomas de la vacuna, es que a través de la oscuridad vea la luz de Dios. Ayer me preguntaron, ¿usted se va a vacunar, pastor? Y yo dije, de momento no. Ay, ¿usted ha tomado una postura? No, no he tomado ninguna postura. Es que como no tengo ninguna postura todavía que voy a tomar de momento, no tengo prisa. Ni voy a ir corriendo. ¿Saben que están ya vacunando a los de los años 60 y ahí en la feria todos los días? Usted va allí, si es de los años 60 para atrás, y lo vacunan inmediatamente. Y digo, Señor, es que yo quiero estar seguro. Yo quiero tener luz. Esa es mi oración, dame luz. No es una vacuna, eso no tiene importancia. Una vacuna es como la de la gripe o la de neumonía. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo quiero adquirir luz en medio de la oscuridad. Me encantaría tenerles algún relato, alguna palabra, alguna dispensación de Dios para decirle, Dios me ha dicho que les diga esto.
pero no lo tengo, y como no lo tengo, mientras tanto tengo que buscar la luz. Estoy intentando que mi lámpara cada día se llene más de aceite para que no me falte la luz en la oscuridad. Somos esclavos y Dios quiere hacer algo muy extraordinario. Quiere hacernos esclavos con privilegios, siervos confiados, siervos en los que Él puede confiar. Miren, tú puedes ser un esclavo toda tu vida y nunca tener la confianza de tu amo. Y tú puedes ser un esclavo toda tu vida y ser un siervo en el cual tu Dios confía. Confía. Y cuando hay un siervo en el que Dios confía, el amo a ese siervo le revela muchas cosas que solamente confía a los que confían. Bíblicamente puedes ver muchas personas que fueron siervos muy confiados. José lo fue, muy confiado. Tanto le sirvió a Potifar que Potifar le dio todo en sus manos. Él era un esclavo, no se olvide, era un esclavo comprado a precio. Y Dios permitió que José tuviese tanto favor, tanta luz en la oscuridad de su propia vida, que en medio del sufrimiento de estar en un país que no era el suyo, con un idioma que no era el suyo, aprendió el egipcio, no sé cómo, pero muy milagrosamente, porque en el poco tiempo se hizo dueño de todo. Aún así, en medio de esta situación, amado, nada, absolutamente nada de este tiempo revela normalidad. Nada revelará normalidad hasta que no empecemos a entender los designios de Dios. Todo será anormal hasta que estemos descolocados con Dios. Miraremos la situación y diremos, uy, esto se le ha escapado a Dios. Esto de matar 70.000 ancianos en España, a Dios se le ha escapado. Dios no puede permitir eso. No, nada se le ha escapado. Por eso te digo que todo lo que aparentemente es normal seguirá siendo normal si tenemos revelación de su voluntad y su propósito. Pero si no lo entendemos, cada día será una normalidad que nos va a descuadrar a todos. Yo tengo un convencimiento de que va a haber un crack en este verano fuertísimo, muy fuerte, económico y sanitario, muy fuerte. Y tengo un convencimiento tan fuerte que vamos a ver en el otoño una crispación económica mundial apabullante. Si me equivoco, pediré perdón, pero si no me equivoco, ya está aquí la advertencia. Porque esto no se sostiene, amados. Esto no hay quien lo sostenga. Esto es como cuando tú, amado, tienes ahorros en el banco y no tienes trabajo y tú vas pagando con los ahorros que tienes. Pero llega un momento, amado, que ya no hay más ahorros. Entonces ya no puedes más. Y entonces lo que intentas es saber cómo puedes salir y ya no se puede, y entonces ya no se puede pagar, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer aquello. No hay en el mundo país que sostenga el tejido productivo a base de ayudas. Eso no existe, amado. ¿Cómo se va a generar ayuda a todo el mundo si todo el mundo quiere ayudar y sigue trabajando en negro? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer, amados? ¿Cómo tú puedes justificar que una nación, si no hay producción y actividad económica, pueda sostener a millones de parados y desempleados? No se puede. Por tanto, la normalidad seguirá siendo normalidad si tú tienes claridad de que esto viene de Dios y que tienes luz para saber que esto tiene un designio en su voluntad, donde tú, como siervo aprobado delante de Dios, no te preocupes que comerás de la mesa de tu Señor. Y eso es lo que les quiero compartir. Haz lo que tienes que hacer. Consagra con Dios en unas relaciones sanas, porque la casa de este amo convergía en relaciones sanas, de gente sana, no, amado, siervos malhumorados. ¡Qué tarde llega! ¡Ay, madre mía, qué tarde está llegando! Pues estoy cansado ya de esperar a este amo, ¿eh? Yo, mira, que cuando venga le 24 cosas bien dichas. ¿Tú te imaginas una casa así?
¿Tú te imaginas siervos de ese calibre que están todo el tiempo quejándose con su amo? Porque aun cuando te quejas de la vida, de lo que vives y de lo que haces, es porque no entiendes la normalidad de Dios y te asombra la anormalidad y levantas queja y prejuicio contra Dios mismo. ¿Sabe cuánto tenemos que darle gracias a Dios en este tiempo? Muchísima. Yo he escuchado el gemido de personas que han llorado porque han perdido a su hermano, porque han perdido a su madre, porque han perdido a su esposa, porque han perdido a su esposo. Tú sabes, cuando yo escuché la historia de un hombre pastor, que él entra en la UCI, su mujer entra en el hospital de forma normal, él aparentemente era el que se moría, se salva, y la que estaba salva es la que se muere. Y esa sensación de anormalidad está basada en el poco entendimiento de la revelación de su voluntad en nuestras vidas. Si hoy nadie ve este momento como un plan divino y no diabólico, es porque no entiende nada. Es porque no ha comprendido que Dios es el que rige los destinos del mundo, no el diablo en una pandemia, es que es Dios, amado. Por eso, haz lo que tienes que hacer. Muévete en ese orden, espera el momento de Dios y, amado, cuando la puerta suene, sal a abrir corriendo. Sal a abrir. Sería doloroso oír la puerta e ignorar lo que está pasando. Muy doloroso. Sería muy doloroso que Dios esté llamando a la puerta y nosotros estamos en nuestros negocios y en nuestras cosas. Por eso está bien, tú puedes seguir tu vida porque Dios no nos ha llamado a ser esclavos de este sistema y de un sistema religioso, pero no puedes dejar de estar atento. No puedes dejar de estar distraído porque te estás arriesgando a ti mismo en tu propia función de Dios. Quiero decirte que este pasaje es asombroso, tan asombroso que el versículo 37 es una transformación. Mire lo que dice el versículo 37. El dueño, el Señor, el que lo tiene todo, el amo, el que es el dueño del reino, de la heredad, de la vida, de la gente, de todos. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando, activos, presentes, ceñidos con las lámparas. De cierto os digo que el amo se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá él a servirles. O sea, esto es un cambio donde ahora el amo se hace esclavo y sirviente de los sirvientes y esclavos. Esto es un cambio tan transformador en el concepto que aunque tú veas la brutalidad del sistema esclavo de aquellos años, esto es un cambio transformador. Porque ¿a quién se le ocurriría que un dueño y un amo se ponga a servir a esclavos? No existe nada igual, no hay manera. El amo regresa y cuando ve el entusiasmo, la actitud, la disposición para velar, cuando ve cómo está la gente, ve cómo oran, cómo claman, que se levantan por las mañanas y lo primero que hacen es conectarse para mirar un tiempo con Dios, para estar con Dios, que aunque estén lavándose los dientes, a veces, ora mi hermano, está bien, no pasa nada. No estoy preocupado porque usted se levante y tenga que lavarse los dientes, sano. Lo que sí me preocuparía es que usted teniendo el tiempo no lo haga. Eso sí me preocuparía. Pero si usted está ocupado poniendo a sus hijos en regla para que vayan a la escuela, pues no pasa nada. Lo entendemos, lo comprendemos. Pero usted está velando, usted está atento, usted está con disposición para Dios. Otra cosa es que tú digas, ay, que no se me olvida, no es que no lo sé, que yo qué sé, que me parece. Qué maravilloso que Dios viene a mirar los que velan, los que están atentos, los que están ahí, y que en medio de ese orden, el orden de la casa,
y en medio de todo ese tiempo, aunque Él se ausentó, aunque Él no estuvo, aunque Él no llegó, ve que están todo el mundo ceñidos, sus lámparas encendidas. Jesús se fue hace 2000 años y va a regresar a su casa, a su hacienda y a su heredad, porque quiere ver si estamos listos para lo que va a acontecer en el próximo tiempo. Y lo más maravilloso de ese tiempo de la venida de Cristo es que aquí la Biblia dice que va a haber siervos que van a estar listos. Espero que cuanto más mejor, pero va a haber siervos que van a estar listos. Y es algo hermoso porque aquí habla del entusiasmo de un dueño, el entusiasmo de Dios de ver a su casa lista. Si tú crees que a lo que más entusiasmó a Dios fueron congresos, eventos, casas, fiestas de Navidad, si lo que cree usted que más entusiasmó a Dios fue las iglesias recién pintadas, si usted cree que lo que más entusiasmó a Dios fue simplemente personas que se portan bien los domingos y vienen a misa cada domingo, lo que más entusiasma a Dios es ver a gente velando, ceñida, lista, dispuesta, preparada, con corazón, con intención, con disposición. Eso es lo que entusiasma a Dios. No le vamos a entusiasmar a Dios por pintar un lugar, ni le vamos a entusiasmar porque nos vistamos el domingo con la mejor ropa, ni tan siquiera porque nuestra danza y nuestros cultos sean maravillosamente hermosos, progresistas y bonitos. Las luces LED que hay aquí, no, si no hay aquí, no te van a entusiasmar, amados. Eso no entusiasma a Dios. Estamos muy preocupados de entusiasmar a Dios en aquellas cosas en las que Dios nos entusiasma. No tiene preocupación Dios en esas cosas. ¿Sabes lo que Él sí se preocupa? Es si te ve cada mañana listo para decir, aunque sea la mañana, aunque sea 10 minutos, aunque sea media hora, aunque sea un rato, aunque sea simplemente el rato en que me voy de aquí al trabajo, Señor Jesús, presente. Eso es lo que entusiasma a Dios. Lo demás, está bien, bueno, no está mal, pero yo le he dicho a usted varias veces, hágalo. Yo le he dicho a varias personas estos días, vamos a ver, si tú el domingo no puedes venir, está bien, no pasa nada. Nadie te está exigiendo que tú vengas y seas, si no puedes por circunstancias. Pero tú tienes un aparato que le das un botón. Miren, todos nos hemos pasado durante años obteniendo el mejor móvil al mejor precio. Y ahora cuando tenemos el mejor móvil al mejor precio, no lo usamos. Entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué tú quieres un móvil de última generación que vale 1.000 euros? Porque valen 1.000 euros los móviles. Y lo estás pagando a plazos. Para que luego, cuando tú tengas una opción de usar esto para esto, ¿usted cree que Dios no sabía que esto iba a pasar? ¿Usted cree que a Dios se le escapaba que estas cosas no iban a suceder? ¿Usted cree que Dios no sabía que un día WhatsApp iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para lo bueno y también para lo malo, pero que lo iba a usar? Él lo sabía. Y permitió los riesgos que supone esto, pero también ha permitido el valor que supone esto en este tiempo. Internet es el diablo. No, el del diablo es quien lo usa. No es Internet. Internet es amoral como el dinero, es quien usa eso. ¿Cómo tú usas eso? ¿Para qué usas eso? Entonces, esa oportunidad del entusiasmado amo que ve que está ahí y miren, viene el amo viene, entusiasmado por ver a sus hijos, presto, dispuesto, y sabe lo que dice, chicos, estoy aquí, y dicen ellos, si digan, ¿qué manera? Dice, no, siéntense a la mesa, que ahora me voy a cambiar la ropa que traigo de la boda, y me voy a poner ropas de esclavo, y yo os voy a servir a vosotros. ¡Wow! Eso es el poder. Esa es la transformación del Evangelio de Jesucristo, que hace a los amos siervos y a los siervos amos. Porque ahora, por un momento, un día o una circunstancia, se cambiaron los roles. Y ahora los siervos se hicieron amos y el amo se hizo siervo. Eso es Jesús, Él está hablando de Él, está hablando de la salvación, está hablando de la oportunidad de Dios a los hombres que no tenían otra oportunidad sin Dios. ¿Quién les iba a servir alguna vez a estos hombres? ¿Tú te imaginas en aquel momento esta historia? Esos hombres ahí sentados. ¿Tú te acuerdas del rey Jerjes o Artajerjes, el esposito de la reina Esther, cuando sirvió durante 6 meses bodas en copas de oro y de plata a la gente que no había visto nunca lo que era eso? Lo único que podía obtener sería una vasija de barro.
Impresionante. Él se fue siendo amo a unas bodas. Volvió como amo. Pero cuando vio la casa y el entusiasmo de su casa, se transformó en siervo. Y quiero decir esto. Dios se va a transformar en siervos para servir a los que velan y guardan, para guardarlos y protegerlos, porque su propósito es guardar a aquellos que para Él en este tiempo le son altamente valiosos. Así es que si usted es una casa altamente valiosa, y usted es un siervo altamente valioso, y usted es alguien completamente ordenado para Dios, y alguien que tiene una conciencia completa de lo que es la lámpara de Dios y su palabra, ama y aprecia lo suyo, usted tiene una conciencia radical con Dios de saber que en este tiempo no se trata de hacer lo que la gente hace, sino de lo que Dios quiere que hagamos. Y si tienes una conciencia exacta de esta situación, el Señor va a venir a servirte, a servir la casa que le sirve bien. Siempre hemos dicho, Dios sirve bien a quien bien le sirve. Eso es lo que dice esta parábola. Él está conmovido con la gente que tiene devoción. Si hay un tiempo donde Dios se está conmoviendo, es ahora, con los que tienen devoción para con Él, con los que tienen deseo para con Él. Si Dios en este tiempo está viendo cómo somos, es ahora. Antes habíamos muchos, estábamos mucha gente. No, es ahora donde Dios se conmueve. Ahora es donde ve Dios que estamos volviendo a ese primer amor de buscarle, de entenderle, de quererle. Sí, amado, esta es una opción inimaginable, pero es una opción transformadora. Amado, es algo fuera de lugar. Como lo ha sido esta situación, lo va a ser esta otra. Yo me sorprendí ver que esto es inimaginable. Ver a un amo servir a esclavos es inimaginable. Pues de igual de inimaginable así de lo que hemos vivido, va a ser lo que vamos a vivir. Inimaginable. Las primeras predicaciones que yo hice en medio de la pandemia fue: las vacas flacas se comerán a las vacas gordas. Está pasando y va a seguir pasando. Y todas esas grandes corporaciones, y todas esas grandes monstruos, y todas esas grandes vacas que comían y engordaban a costa del flaco, van a caer irremediablemente una tras otra como piezas de un dominó. El otro día una noticia, quizá usted nunca la vio, o no la comprendió, o no la entendió. Pero murió en la cárcel un hombre llamado Madoff. Ese hombre usted no sabe quién es, pero ese fue el hombre que hizo la estafa más grande piramidal en Estados Unidos en los tiempos del año 2008. Se encargó de vender activos y instrumentos económicos a grandes ricos y corporaciones y los arruinó. Y él se hizo millonario hasta el mango. Nunca apareció el dinero de lo que él gastó, invirtió, vivió a altos niveles. Fue encarcelado después de un juicio fuerte donde casi sale ileso. Su hijo muere suicidado. Otro, un pleito, se separa de su esposa y acaba de morir. Dios tuvo que hacer justicia aún en las manos de un hombre para manifestar que de Dios nadie se va a poder reír en este tiempo. No hay las opciones suficientes para poder ser librado en los días donde las cosas son fuera de lugar. Te lo repito, no hay suficiente escondite, lugar, artimaña o pleito, o manera o forma para esconderte del plan de Dios en este tiempo. Así es que preparémonos, porque ahora empieza lo bueno, pero lo bueno para los que son sus hijos, es para los que le sirven y le aman, porque el Padre Santo, el Dios de todo, vendrá a servir a su iglesia. ¿Cómo nos va a servir? Vivir, aprender, comer, disfrutar en medio de esclavitud. Algo muy hermoso de los días de José es que José fue un esclavo siempre, pero aprendió a vivir siendo señor en la esclavitud. Él fue un esclavo que se hizo señor y fue un señor que se hizo esclavo. Así es Cristo. Todos somos siervos y encima
el amo se hace siervo. Así es que todos servimos y somos servidos. Una maravilla. Así no hay gente más grande y más pequeña. Es un cambio de función. Me llama la atención que aquí no se trata de una persona. No estamos cambiando a la persona. El amo sigue siendo amo, pero ha cambiado la función de servir. O sea, significa que el amo sigue siendo amo, pero ha querido hacerlo. Me estaba acordando los hechos y los acontecimientos como tú cuando eres anfitrión de una casa. Tú tienes una casa muy bonita, invitas a unos amigos a comer. El dueño y el anfitrión tiene personas que le sirven y le ayudan, pero es el dueño y decide que él quiere servir a su gente. ¿Qué hace? No le importa y va a esperar. No, yo sirvo, yo. No, pero no te levantes. No, es que yo os quiero servir. ¿Te suena eso? Eso es común. Porque lo que haces es que como anfitrión te rebajas para que se sientan mejor, para que haya una hospitalidad. Eso es lo que aquí está diciendo. Hay hospitalidad, hay un deseo, hay un corazón, hay un entusiasmo de servir. Dios te quiere servir porque te ama, porque te conoce, porque le sirves, porque estás expectante. ¿Lo estás? ¿Tienes expectativa? A ver cómo están esos circulitos. Esos circulitos. Yo cuando veo más circulitos digo, vamos, más devotos, más ganas, más deseo, más ganas. Todos los días vi un circulito con la B. Dije, ahí está, venga, ya tenemos una más, ya tenemos una B por ahí. Venga, a ver si llenamos todo el abecedario. Venga. Devotos a Dios. Es un cambio de función, no de persona. El propietario es propietario, el Señor es Señor, pero es un cambio en el rol. No cambiamos el mensaje, no cambiamos al amo, sino que ahora nos hemos hecho siervos y el siervo de los siervos nos sirve a nosotros. No, nadie cambia su papel. Tú vas a seguir siendo siervo, porque después de que comieron y cenaron esa noche, al día siguiente había que ir al trabajo otra vez. Pero esa noche fue única, fue especial, fue increíble, fue una manifestación sobrenatural de un Dios que ama. Amado, predominantemente este pasaje habla de los siervos, de los que sirven, de los que tienen deseo, de los que están prestos. Y de la misma forma, el que te pide que te ciña, él se ciñó también. Perdone. Y se ciñó otra vez también. Yo aquí me ciño. Así hizo. No hay, amado, personas que cambian porque sirven, sino hay personas que sirven porque han cambiado en su mentalidad. Te lo repito, no hay personas que cambian porque sirven, no, hay personas que porque sirven, han cambiado, porque el servicio los ha cambiado. Cuando uno sirve, cambia. Porque mandar está bien, pero servir produce más cambios que el mandar. Por eso Jesús, qué ejemplo, Dios mío. Una transformación, amado, que sacudió el esquema de toda la casa. Esto sacudió la casa completamente. Amén. Una transformación que sacude todo el esquema de una casa. Ha habido una transformación para hacer crecer la idea de servir en la casa. Esto es lo que esta transformación produce. Este es el secreto de este episodio que Jesús quiso enseñarnos. Cómo las cosas van a cambiar si dejamos que Dios nos sirva. Si tú dejas que Dios te sirva porque Él está entusiasmado como tú le sirves, veremos las cosas más sobrenaturales e impredecibles que nunca hemos visto. Si tú dejas que Dios tome el control de todo lo que somos y hacemos, vamos a subsistir en medio de la tormenta más agria y difícil de la humanidad. Miren, amado, yo le digo a Dios estos días y oraba y le decía, Señor, no permitas que la gente muera sin ti. Porque si después de medio año, 1 año, 7 meses, empezamos a ver muertes porque una vacuna está matando gente, el caos al que nos enfrentaríamos sería descomunal. Eso te habla, amado, que aún a pesar de todo Dios tiene mucha misericordia.
porque te aseguro que nunca en la historia de la humanidad una vacuna ha salido en un año. Nunca, jamás. Necesitan 3, 4, 5 años para una realidad. Pero la urgencia, la economía, el dinero. Entonces yo digo, Dios mío, si le digo al Señor, Señor, por favor, no lo permitas, porque sería un caos. Si empieza a morir gente, digo, Señor, esto sería una hecatombe en el mundo entero. Fíjate qué sencillo es que Dios lo permita simplemente. Tan sencillo como que Dios diga, sí, pues vais a vivir el producto de lo que habéis hecho. Sería terrible. Pero digo, Dios mío, Señor, líbranos, Dios mío, de este azote. A todos, líbranos, Señor, por favor. Hay una transformación para hacer creer una idea de servicio en la casa. Hay una línea de gratificación que nunca debemos de perder. Dios va a gratificar a los que le son fieles, siervos, a los que están dispuestos. Va a gratificar. Eso lo hace más Señor a Él. ¿Tú sabías eso? Tú piensas que porque Él sirvió se hizo menos Señor. Lo hizo más Señor, porque lo hizo más digno, lo hizo más admirado, lo hizo mejor. El que estaba arriba se puso abajo y Él nunca perdió su lugar. Qué curioso, ¿verdad? Él, el alto y sublime, se hizo pequeño por nosotros, pero Él nunca perdió su lugar y su dignidad. Se vistió para servirte. Se vistió para servirte. Se puede servir como Señor, pero, amado, es más sorprendente hacerlo desde ese punto de vista, porque no pierdes el lugar, pero eres capaz de mantener tu dignidad. Juan capítulo 13, versículos 2 y 4. Terminamos aquí. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, Juan, es que estaba en Lucas. Juan 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué significa que le ha dado todas las cosas en las manos? Señorío, ¿no? Darte todas las cosas, ¿qué significa? Señorío. Pero también, ¿qué significa? ¿Qué significa también eso? Juan 13, versículos 2 y 3. ¿Qué significa cuando alguien te da todas las cosas en tus manos? Confianza. ¿No hemos dicho que el dueño, cuando tiene un esclavo que es de confianza, ¿qué le da? Las llaves de la casa. Esto es lo mismo. Te da todo. Tú eres Señor, te ha dado, te ha dispuesto. Dice, se levantó de la cena. ¿De dónde venía el de la parábola? De las bodas. ¿De dónde viene ahora Jesús? De cenar, la Pascua. Y se quitó su manto, la gloria, lo que era, su autoridad, su señorío. Y tomando una toalla ¡wow! O sea que este también se ciñó entonces. Dice, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, ahí vemos a alguien que se ciñó. Ahí vemos a un discípulo, Jesucristo, a un Señor bajando, quitándose su manto en la autoridad. Esto es una transformación necesaria, es una realidad. Un Señor se levantó de la cena y se puso el cinto de siervo. No estaba confundiéndose, no había confundido a nadie ni había cambiado su lugar. Servir no te quita la dignidad, te la da. Servir no te quita el lugar, te lo pone. Servir no te hace menos, te hace más. Servir y ceñirte, orar, velar y ser una persona de luz y de revelación de Dios no te hace más indigno, sino te hace mucho más digno delante de los ojos de Dios. El señorío es hacer lo que corresponde. Eso es señorío, hacer lo que corresponde. Y si Dios hace lo que corresponde, como siervos, hagamos lo que corresponde. Amén. No podemos quitarle a Dios la identidad, ni se la vamos a quitar ni su señorío. Solamente estamos haciendo algo muy poderoso. Estamos igualándonos simplemente en el hábito de servir, porque servir es un hábito. La semana que viene más, y espero que sea mejor.
Gracias por la normalidad. Nuestra normalidad no es la normalidad de este mundo, es la normalidad que previene, que viene, que se observa de haber conocido la revelación de tu propósito. Lo normal es vivir conforme a tu voluntad. Lo anormal es como hemos vivido todos estos últimos años y siglos. Lo normal es esto, Señor, vivir así, muy pendientes de ti, muy, Señor, acongojados por la situación, muy, Señor Jesús, expectantes por lo que está pasando. Todos estamos preocupadísimos. Si estuviéramos tan preocupados de orar como de la vacuna, ¿cuánta gente estaría orando en el mundo entero hoy? Por tanto, Señor, esta es la normalidad. Lo otro era lo anormal. Lo anormal era como hemos vivido por muchos años, fuera de tu expectativa, fuera de tu voluntad. Lo normal es vivir bajo el esquema de tu propósito y de tu voluntad. Señor, gracias por servirnos. Se lo puedes decir, por favor, gracias por servirnos. Gracias por servirnos. Qué gran lección la de servirnos. Qué transformación, qué imagen, qué golpe de efecto tan grande. Aquel que era el Señor se hizo siervo. Oh Dios mío, te quitaste, te ceñiste, te quitaste las ropas de la fiesta y dijiste, vamos a ponernos a alabar, a bendecir, a suplir, a servir a mi pueblo. Qué bendición, qué regalo tan grande que tú nos sirves todos los días. Danos, Señor Jesús, el privilegio de, Señor, no despreciarlo jamás, jamás, en el nombre de Jesús. Amén y amén.